vamos a buscar el Salmo 23 para leerlo completo, pero nos vamos a enfocar el día de hoy en el versículo 5. Eso es lo que veremos el día de hoy y damos gracias al Señor por su palabra. Así que vamos a leer el Salmo 23. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a orar para que el Señor ilumine con su Espíritu Santo este tiempo para reflexionar en su palabra. Amado Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, dándote gracias, oh Señor, porque tú eres lumbrera a nuestro camino. Porque en ti, Señor, hay luz, porque en ti hay claridad, Señor. Y en este día pedimos que por medio de la luz de tu Espíritu, Señor, iluminen nuestras almas, iluminen nuestros corazones para ser fortalecidos en ti, para comprender que somos recibidos por ti. Tú eres nuestro anfitrión, tú eres el Dios fiel que nos llama a ser parte de tu pueblo. Qué gran bendición, qué gran honor recibir esta invitación el día de hoy. Padre, ilumina este tiempo para que podamos mirar la obra de nuestro Redentor, mirar a Cristo el día de hoy y podamos ser fortalecidos en nuestra fe. Fortalécenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos, se acerca fin de año, ya estamos a 7 de diciembre, ya se vienen dos fechas bastante importantes para todo el mundo, donde la nación completa huele a papas duquesas, ¿o no? Donde todo Chile tiene este olor rico en estas mesas, donde para mí, en lo personal, lo mejor de estas fiestas es al día siguiente, cuando tienes que recalentar lo que sobró. ¡Oh, exquisito es! Eso para mí me cuenta nos cuenta que se celebran dos fechas muy importantes donde en general nos reunimos en familia, con amigos, pero en torno a una mesa, ¿cierto? Siempre se sientan todos, nos ponemos un buen atuendo, ¿cierto? Algunos niños ya están listos y vestidos desde las 2 de la tarde, ¿cierto? Y van a comprar cilantro ya vestidos con su camisita, etcétera, como me pasaba a mí. Pero esto nos cuenta de un banquete. Hay un banquete que está pero minuciosamente preparado para lo que se va a celebrar en familia. Y esto es lo que veremos el día de hoy, cómo el Señor prepara un banquete para nosotros en el versículo 5, que dice: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es así como hoy pareciera que David empieza a cambiar el relato del pastor. Ya no hay una relación de pastor y oveja exclusivamente, sino que ahora David gira este relato en el Salmo y nos habla de un banquete, una mesa que veremos servida espiritualmente el día de hoy. Vamos a hablar de la hospitalidad de un pastor que también es un anfitrión para nosotros, que recibe a la oveja, que recibe al que es pastoreado por él. Por esto veremos que el pastor también hace esta función de recibirnos con tres aspectos. En primer lugar, cómo el pastor o este anfitrión adereza o arregla, prepara la mesa. En segundo lugar, este pastor unge nuestra cabeza con aceite. Y en tercer lugar, vemos una copa rebosante. Eso es lo que veremos el día de hoy. Por lo tanto, comencemos hablando acerca de esta mesa preparada en primer lugar. La palabra con la que David describe esto, aderezar mesa o aderezas mesa, en el original quiere decir preparar minuciosamente o extender una mesa. ¿Cómo lo vas a hacer tú el 24 o el 31? Vas a extender una mesa para tu familia detalladamente, no se te puede escapar ningún detalle. El mantel no puede estar sucio, las servilletas tienen que estar perfectamente dobladas, algunos tienen unas servilletas especiales de género ese día. Cuánta elegancia, ¿cierto? Pero lo que está describiendo David es este detalle. Hay una extenuante preparación en esta mesa preparada por el anfitrión.
Y es la misma palabra que se usaba en Levítico, por ejemplo, en el libro de Levítico, capítulo 1, versículo 6, que decía que los que preparaban las ofrendas del pueblo de Israel tenían que prepararlas, pero minuciosamente. Nada tenía que contaminar las ofrendas, ni los sacrificios, ni los animales que se presentaban. Y es la misma palabra que usa David. Así empieza este versículo 5. El verbo que usa David es clave para entender todo acerca de este anfitrión, porque él es un buen anfitrión. David está describiendo un anfitrión que se preocupará de todos los detalles minuciosamente, y no es débil para que logre escapar un detalle de esa gran mesa a la que está recibiendo ahora a David, que es lo que David nos cuenta. Y en la sociedad del Medio Oriente, en los tiempos de David, un anfitrión que recibía un invitado se preocupaba de proporcionar la comida necesaria para el invitado, pero no la preparaba. De hecho, la costumbre decía que si tú invitabas a alguien, algún peregrino, algún visitante a tu hogar, la costumbre decía que tú tenías que levantarte muy temprano, estar listo, como estos niños que se preparan a las 2 de la tarde para el 31 de diciembre, estar listo todo el día esperando a que llegara tu anfitrión, y tú tenías, tu invitado, perdón. Y tú tenías que estar preocupado de toda la preparación, pero tú no preparabas los alimentos. De hecho, hay algunos ejemplos, por ejemplo, en Génesis capítulo 18, del 4 al 6, vemos que Abraham recibe a 3 seres angelicales, se nos cuenta. Ahí lo pueden estar viendo ustedes. Y Abraham dice que se traiga ahora un poco de agua. Abraham no va a buscar agua. Dice que se traiga, porque él estaba esperando a estos hombres. Después le dice, traeré un bocado de pan, sustentad vuestro corazón. Los invita a pasar a estos hombres. Y después le dice a Sara en el versículo 6, le dice, oye, toma pronto 3 medidas de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. O sea, esta era la costumbre en los tiempos de Israel, en la antigüedad, en el pacto. El anfitrión no se preocupaba de cocinar, se preocupaba de recibir. ¿Ok? Y tenemos otro ejemplo también en la Biblia, en la parábola del hijo pródigo. Fíjate lo que nos cuenta Jesús. Jesús también nos cuenta acerca de un anfitrión. Lucas capítulo 15, versículos 22 y 23, dice que el padre le dice a sus siervos, sacad el mejor vestido. No lo va a buscar él. Saquen ustedes el mejor vestido para mi hijo, vístanlo, pónganle el anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo, dice, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. O sea, aquí tenemos 2 ejemplos de grandes anfitriones en la Biblia. Y David dice que el pastor de tu alma, nuestro Señor Jesús, es un gran anfitrión. Él se preocupa de las cosas. Todo está en su preocupación. Pero vamos a ver que Jesús, nuestro pastor, en realidad es mucho mejor que estos 2 ejemplos que vimos. Hay algo especial en esta acogida que nos detalla David en el Salmo 23. Hay una acogida que es abundante, dice, porque hay una mesa que está plagada de manjares, ¿cierto? Adereza mesa delante de mí. La copa está rebosando, es abundante la recepción de este anfitrión, porque es el mismo anfitrión que está describiendo David quien está sirviendo. El propio anfitrión, que nuestro Señor se preocupa de las cosas, pero también nos sirve. También viene y se involucra personalmente en decir, tu copa no puede estar vacía. ¿Un poco más de vino? ¿Un poco más? ¿Te la lleno más? El pastor se preocupa. ¿Para qué? Para que no tengas sed de injusticias, sino que sea saciada tu sed de justicia. El Señor se preocupa de saciar la sed de nuestras almas. Y hay un teólogo, Plumber, que dijo y rescató la idea de este salmo, de este versículo. Decía que preparar una mesa en esa época para un peregrino era en realidad detener el paso del peregrino. Era invitarlo a la casa y decirle, siéntate, ten esta comida conmigo, ahora descansa, no te sigas moviendo, no sigas viajando, no te sigas extendiendo tus tiendas en cualquier parte, por favor, detente, siéntate. Y este teólogo decía, esta es la importancia, detenerse cuando alguien recibe a un invitado. Y esto es lo que el Señor hace con nosotros. Esta es la invitación que el Señor nos extiende a lo largo de toda la palabra del Señor.
nos dice, frena, detente, deja de extender tiendas en otros lugares, deja de correr de un pueblo a otro, siéntate, la mesa está servida, tu lugar está preparado, la copa está rebosando, siéntate, relájate, detente, frena. El Señor nos invita a sentarnos en esta mesa para comer, para conversar detalladamente, platillo a platillo, canapé a canapé, vino tras vino, o copa tras copa, a los que no les gusta el vino. Pero David nos dice también que este banquete está preparado detalladamente, como lo vimos hace unos minutos atrás, pero esta mesa está puesta, dice, delante de mí, pero está también puesta delante de los enemigos. Los enemigos de David pueden ver esta mesa preparada, dice él. Y esto nos hace recordar que también mirar a los enemigos del pacto, mirar a los enemigos del propio David, no nos hace mejor que ellos. Lo que hace este pastor, extiende una mesa donde están enemigos mirando. ¿Para qué? Para decirnos, tú eras un enemigo de la ley de Dios. Tú eras un enemigo de Dios, pero yo te invito a la mesa. Te hago pasar. Te prendo las velas, te sirvo la mesa con este mantel, te saco de este lugar de enemigos y te siento en la mesa. Y esto es lo que hace el pecado y lo que hizo el pecado en nosotros. El pecado nos hace indignos de sentarnos en una mesa tan detalladamente armada. De hecho, nos ha engañado a tal punto el pecado que creemos que nosotros mismos podemos levantar otras mesas delante del Señor, que podemos poner otros manteles, que podemos llenar de otros manjares y comer y saciarnos. Eso es lo que nos dice este mundo. Sáciate de lo que puedas, aprovéchate de lo que puedas. ¿Han escuchado el dicho, la vida solo se vive una vez? ¿No hay vida después de esta? YOLO, decían algunos hace unos años atrás. Carpe diem, ¿cierto? Este concepto. Tu mesa puede estar llena de placeres de este mundo, pero no van a saciar jamás una sed que promete el Señor en esta mesa, que rebosa. Para siempre estará continuamente este banquete. Y el pecado nos ha engañado. Tu corazón engañoso te ha engañado hasta este punto, que crees que tú puedes saciar esta mesa, pero terminas cansado, terminas herido, terminas sentado en esa mesa con todos tus enemigos y cada uno toma su botín, cada uno toma su parte. Y es por eso que la sociedad de hoy en día puede encontrarse tan vacía, tan falta de esperanza, porque nada sacia esta esperanza que el Señor nos invita a ser saciada. Pero mira, pensemos en este grupo de enemigos que está a la vista de David, dice el Salmo. Este grupo de enemigos, que somos tú y somos yo, invitados a esta mesa, hemos sido recibidos por el Señor por pura gracia. No porque un enemigo llamó la atención, no porque un enemigo dijo, oye, voy a hacer algo bueno, sino que el Señor nos ha invitado a ti y a mí, enemigos del Señor. En otro tiempo erais enemigos, decía Pablo. Ahora sois llamados amigos. Ya no hay enemistad. La segunda vela de Adviento nos recuerda esto, que hay paz para con Dios. Ya no hay enemistad, no por algo bueno de nosotros, sino por pura gracia del anfitrión. El anfitrión se levantó temprano, el anfitrión estuvo al alba esperándote y llamándote, y te da la bienvenida, te toma del lugar de los enemigos y te sienta ahora en una mesa, no porque lo merezcas, sino por pura gracia y amor. Y aun cuando nuestros enemigos estén viendo esta cena de pura gracia, significa que no hay ningún peligro para David. David dice, mis enemigos me pueden estar viendo en esta mesa, sentado en este banquete, pero no hay peligro en esto. Y esto puede significar dos cosas. En primer lugar, la visión de una mesa real, la mesa de un rey. Un rey quien ha vencido a los enemigos, como se hacía en la antigüedad, y cuando los enemigos eran cautivos, en presencia de los enemigos que estaban cautivos, amarrados en un lugar, cautivos en un costado, se preparaba un banquete de celebración delante de ellos, diciéndoles, los vencimos. Hay victoria. La mesa del rey está dispuesta delante de los enemigos. Los enemigos lo ven, huelen el festín. En realidad es una humillación para los enemigos. Es cantar victoria delante de ellos. Pero también, en segundo lugar, significa que el pastor
también haya levantado al rebaño, volviendo al idioma de oveja y pastor, haya llevado un rebaño a un lugar plano, a una meseta, como se conocía también en el tiempo del rey David. Una meseta que disponga alimento necesario con los pastos verdes a las ovejas, aun cuando los enemigos puedan ver esa meseta de lejos, puedan ver a las ovejas pastando, pero el lugar es tan alto y el lugar es tan difícil de llegar que pueden ver de lejos a las ovejas, pero no pueden llegar. Así que estos dos aspectos pueden significar esto, que están en presencia de los enemigos. Pero sea como sea estas dos visiones, la visión de un rey o la visión del pastor con su rebaño, en ambos casos el concepto es el mismo, que puedes sentarte confiado a comer. Aunque tus enemigos te estén mirando, puedes comer en paz. Los enemigos se mantendrán lejos aun cuando te vean, pero no te harán daño si estás en la mesa del pastor rey. Este es nuestro Señor, un pastor que a la vez es un rey, que con su obra y con su redención vino a este mundo a hacer cautivos a los que te cautivaban, a poner en el lugar correcto a todo aquello que te apresa, que te ata, que te hace mal. Vino el Señor a vencer a la propia muerte y la tiene ahí, encadenada al lado, mientras te ofrece la mesa de la gracia. Por pura gracia, por pura misericordia, Cristo Jesús extiende la mesa de un pastor, la meseta de un pastor o la mesa de un rey. Pero no solamente eso. David nos dice, en segundo lugar, que este pastor sienta a la mesa a los suyos, pero también los unge con aceite. Este es el segundo punto del sermón. Y estoy estudiando un libro de las costumbres de aquellos pastores medio orientales, y algunos de estos pastores de Medio Oriente, para preservar la salud de las ovejas y para que ellas resistan ataques de parásitos que se entrometen en las ovejas, larvas de mosca, por ejemplo, o la misma sarna, que también puede atacar a la oveja, los pastores preparaban un ungüento con aceite de linaza, con azufre y otras especies, las cuales se ponían en la cabeza de la oveja, pero también en la nariz de la oveja, para que las larvas no entraran. Por eso la oveja era bañada completamente en su cabeza y el aceite debía escurrir por su cabeza para evitar este tipo de infecciones. Algunos hoy en día hacen una especie de piscina en la actualidad, los pastores de allá, para poder pasar a las ovejas y bañarlas en este aceite y que pasen una por una. Pero en esos tiempos no había tantos medios, por lo tanto se hacía chorrear el aceite en la cabeza del animal. Y esto es lo que el Señor hace con nosotros. Esto es lo que David nos cuenta en este versículo. Esto es lo que David dice que Dios hace con cada oveja de su rebaño y en su redil. Que hay una relación de exclusiva dependencia espiritual solamente de Él. Por eso Jesús vino a darnos la verdad y a dejarnos su Espíritu Santo para que diariamente, verso a verso, versículo a versículo, tú seas bañado en este aceite, seas sumergido en este aceite. Que diariamente la unción de este aceite del Espíritu de Dios esté chorreando, esté bañando a ti. Por eso tú y yo necesitamos diariamente de una aplicación de este aceite. No es solamente una invitación y un solo día que David dice que pone aceite en esta mesa, sino diariamente. Diariamente puede ser saciado por el Señor, pero también puede ser protegido por el Señor, puede ser ungido con este aceite. Esto significa que es una unción continua del Espíritu Santo para contrarrestar todas las infecciones espirituales que pueden atentar contra tu alma. Todo aquel pecado que está todavía morando en ti, que te llama a pecar, que te llama a rebelarte a Dios, que te llama a buscar otras satisfacciones y no al Señor, solamente puedes contrarrestar este efecto, no con tus obras, no con tu fuerza, no con tu intelecto ni con tus dones. ¿Sabes con qué? Con la unción del Espíritu de Dios. El Dios que te santifica con este aceite, que te da la palabra y te dice, ven, déjame bañar tu cabeza un día más, déjame poner este aceite un día más en tu cabeza.
el pecado no hará el efecto de muerte en ti. Hace unos días leí que el mundo dice que el pecado no es tan grave, que el pecado se puede dejar, pero trata de dejar tu pecado. Verás que no puedes, porque el pecado nos ata, el pecado nos lastima a tal punto que no puedes dejarlo, sino solamente con una obra espiritual y liberadora del Espíritu de Dios, ese Espíritu que Cristo nos dejó. Pero también este aceite que nos dice David significa respeto y significa dignidad en un entorno cultural como estamos leyendo en el Salmo. En ese tiempo, cuando tú recibías a un invitado y lo sentabas en tu mesa, ponías aceite aromático en su cabeza para que él resaltara frente a todos los que estaban sentados en el lugar. Por lo tanto, esto nos habla de respeto y de dignidad. Un ejemplo de esto es cuando Jesús, cuando fue invitado a la casa de un fariseo, se sienta en la mesa, pero el fariseo no quiso poner aceite en la cabeza de Jesús. Y Jesús le dice, le llama la atención enfrente de todo y le dice, oye, pero no pusiste aceite en mi cabeza. Jesús lo expone, le dice, yo no soy alguien de honor para ti, me invitaste solamente para juzgarme. Y por eso Jesús demuestra respeto a los invitados en su última cena. Jesús los hace sentarse a los discípulos y cuando se sientan ellos, Jesús toma una toalla, toma agua y empieza a lavar los pies. Les da dignidad a los que se sientan en su mesa. Por eso las mesas son tan importantes en la Biblia. Esa mesa declaraba algo, la mesa de Cristo, que su cuerpo, que el mismo vino que estaba servido era su sangre y que iban a ser repartidos en totalidad, el cuerpo y la sangre, iba a significar el cuerpo despedazado del Señor. Significaba que Él se ofrecería a sus invitados para pagar sus pecados. Él los protegería del enemigo, de la muerte, y les dará salvación. E iba a exponer a sus enemigos públicamente, sirviendo la mesa pascual, el cuerpo molido, la sangre vertiéndose en esa cruz. Vemos la imagen en esta mesa de un cordero escarnecido. Jesús se preocupa de recibir a los suyos, a sus 12 discípulos, pero Jesús se preocupa de alimentarlos. ¿Y cómo los alimenta? Con su propio cuerpo, con su propia obra, con su propia obediencia, con la propia justicia del Señor. Él se extiende. Él dice, están comiendo mi cuerpo, están bebiendo mi sangre. Yo voy a pagar los pecados de cada uno de ustedes. Yo soy el aceite que va a ungirlos, que les va a salvar, y estos enemigos que están aquí al lado no les podrán hacer daño jamás. Por esto Jesús eligió despedirse en torno a una mesa. Jesús no hizo un discurso público, ¿cierto?, ante miles de personas. Jesús no tomó ángeles que lo elevaran y él pudiera haber dado voz de trueno, que perfectamente lo podría haber hecho, sino que Jesús elige una mesa. Y sentados en la mesa, le dice a sus discípulos, voy a morir por ustedes. Esto que están haciendo es mi cuerpo. Esto que estás bebiendo es mi sangre. Va a correr sangre de mi cuerpo. Voy a morir por cada uno de ustedes. Pero por eso la Biblia rescata tanto en la figura de la mesa. Por eso es tan importante que hoy día reflexionemos en esta mesa. Y después del culto nos vamos a ir a compartir en torno a un picnic. Vamos a armar una mesa ahí en la playa, todos juntos, para compartir las bondades del Señor, la misericordia del Señor. Y fíjate que en la Biblia las mesas son importantes. En Éxodo, por ejemplo, todos aquellos que estaban y eran parte del pueblo de Dios, miembros del pacto, podían comer delante de Jehová. O en el mismo templo del pueblo de Israel, existía una mesa de los panes en el templo, que significaba el favor permanente de Dios con su pueblo. Siempre había pan fresco, todos los días. Era el favor permanente del Señor. Y el propio Jesús, en esta mesa con sus discípulos, les dice también a ellos en Lucas 22, beban de esto porque es el nuevo pacto, es la nueva relación en una mesa, donde nos vamos a sentar libremente, donde tienes cabida, donde hay invitación para ti y una preocupación para ti. Esta es la mesa que el pastor, que es rey y que también es un anfitrión, te sirve.
Esta es la mesa donde Él te recibe y es una mesa especial, nos dice David, donde nos sienta en ella por pura gracia en presencia de tus enemigos. En presencia de otros, Él te unge con ese aceite. En presencia de los demás, Dios te dice, eres mío, voy a tomar tu cabeza, eres mío, vas a resaltar en medio de un mundo de lobos. Eres una oveja con aceite. Eres una oveja en medio de toda la infección, pero que va a salir salva. No por ti, ovejita, sino por mí. Este es el aceite que yo pongo en ti diariamente para destacarte, para darte dignidad, para darte salvación, para santificarte. Es el Señor diciéndote en su palabra siempre, este es mi hijo, el que se sienta en mi mesa es mío. Yo lo compré. Yo lo rescaté, yo lo saqué del grupo de los enemigos, está sentado ahora en otro lugar distinto. Ya no hay juicio, hay paz. Él es mío. Ya no hay larva del pecado que pueda contra él o ella, porque morí por él y ahora vivo por él y vivo en él. Lo he recibido en mi mesa por mi sangre, lo he hecho heredero de la vida eterna. Y fíjate lo que reflexiona el apóstol Pablo de esta relación. En Romanos 8, versículo 17, dice el apóstol Pablo, si somos hijos, dice el apóstol Pablo, también somos herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando vayamos aquel día a la gloria, como cantábamos recién, cuando llegue el final, estos labios dirán, no soy yo, sino es Cristo en mí. Cuando lleguemos a ese día, cuando Cristo nos lleve a su presencia, estaremos caminando hacia la salvación. Estaremos pasando y los propios ángeles van a ver esto y van a decir, ellos son los redimidos de Jehová. Ellos son los que estaban sentados en la mesa. Mira sus cabezas, están con aceite. Míralos, destacan. Son distintos a los enemigos del Señor. Son distintos a todo el mundo. Ellos son los salvos del Señor. Somos coherederos con Cristo por pura gracia y misericordia. Por eso, ese aceite que nos describe David, no lo pone en las patitas de la oveja, no lo pone en la barriga de la oveja, sino que lo pone en la cabeza de la oveja. Unges mi cabeza con aceite, dice David. ¿Por qué? Porque es ahí, en tu cabeza, en tu mente, donde se lleva a cabo la mayor lucha de todas, diariamente. Es donde tu conciencia está en lucha siempre, donde luchas con el pecado, donde luchas con las propias voces tuyas que te hablan a escuchar ese corazón engañoso, donde se lleva la lucha diaria, donde nuestras mentes, dice David, necesitan ser destacadas, necesitan ser salvadas de toda contaminación. Y como dice el apóstol Pablo también en Romanos 12:2, que nuestra mente necesita ser renovada diariamente, sentándote en la mesa del Señor. Dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, no seas como este grupo de enemigos, no sigas las mesas que el mundo te levanta, sino transformaos, dice Pablo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, tu cabeza. El Espíritu de Dios tiene que estar en tu cabeza, ungiéndote día a día, para que comprobéis, dice, cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No te conformes a las mesas tendidas por este mundo. Por muy atractivas que sean, por muy decorativas que sean, están llenas de enemigos sentados, donde nadie destaca, donde todos se hacen daño los unos a los otros, donde hay sarna, donde hay larvas, donde hay pecado. Son trampas a nuestras almas. Por lo tanto, lo que puedes hacer hoy solamente al venir a este lugar es recibir la invitación, es sentarte. No tienes que cocinar la comida, no tienes que preparar la mesa. Te puedes sentar en esta mesa, dice David. Puedes recibir solamente la unción y tú puedes poner solamente tu cabeza inclinando para que el pastor venga y te unja con su aceite. Gloria a Dios por eso, porque no tenemos que comprar nuestra salvación. Porque no tenemos que luchar por nuestra salvación, solamente recibirla. Lo único que puedes aportar a tu salvación son tus pecados, es tu suciedad. Es venir delante del Señor y decirle, estoy sucio, soy indigno,
y el Señor te pondrá y te sentará en su mesa. Gloria a Dios por el Evangelio. Él renovará tu mente, Él renovará tu cabeza con el poder y la fuerza de su Espíritu Santo diariamente. Pero vamos a ver también en tercer lugar lo que nos describe David en este versículo 5. Nos cuenta también de una copa que está rebosando. Este anfitrión está preocupado de que el invitado nunca tenga su copa vacía. ¿Ha sido alguna comida o algún evento donde el anfitrión, el dueño de casa, te dice, oye, un poquito más? Y tú estás con tu vaso y te sirve un poco más. Y tú dices, qué agradable, ¿cierto? Qué agradable sujeto, podrían decir por ahí. Qué agradable esta atención, ¿cierto? Tú te sientes regaloneado en realidad. Bueno, eso hace el Señor. No deja que tu copa esté vacía, sino que la copa está siempre rebosando. En el Evangelio hay bastante para consolar a los santos. En el Evangelio de Jesús, en la palabra del Señor, hay bastante, hay suficiente, hay demasía para consolar tu corazón. No hay ninguna pena, ninguna amargura, ninguna preocupación que haga que este pastor diga, para eso no me alcanza. No, para el Señor hay bastante para consolar a los suyos. Hay suficiente para llenar de gozo tu alma. En medio de la angustia, en medio de la prueba, en medio de la tentación, puedes ser saciado con tu copa. Extiende tu copa al Señor y Él la saciará por completo. No hay nada que haga secar esa copa y que el pastor no le alcance para saciarla. Aun cuando sufren los santos, aun cuando los persiguen, aun cuando mueran, los brazos del Señor los invitan al festín. Y el Señor te dice, ¿un poco más de sangre? ¿Un poco más de mi justicia? ¿Un poco más de esta salvación abundante? ¿Un poco más de mi gracia? Siempre va a saciar tu alma. Siempre va a haber una provisión que va a estar dispuesta en esta mesa a la cual eres recibido, de un amor abundante. Puedes beber de la copa de la salvación día a día y nunca, jamás se acabará. Por eso nuestras copas, que pueden simbolizar nuestras vidas, pueden estar vacías si seguimos los placeres de este mundo. Si seguimos todo lo que nos ofrece el marketing, el retail, etc., todo lo que nos ofrece la cultura del día de hoy, pueden terminar vacías. Por eso hay tantos suicidios, por eso hay tanta depresión, porque ningún placer de este mundo va a llenar esta copa con algo que va a saciar para siempre. Pero Él, nuestro Señor, tomó nuestra copa y la llenó a rebosar con su justicia y lo continúa haciendo todos los días, a cada momento. Y todos los días se le está intercediendo ante el Padre, llenando tu copa de su justicia. Eso está haciendo nuestro Señor Jesús. Por eso toda la justicia de Cristo, toda la abundancia que hay en Dios, vino en Cristo como en forma de un bebé, como recién recordábamos. Y con su vida, con su justicia, con su obra salvífica, vino y nos llenó para siempre. Con su obediencia, vino a cumplir la ley y vino a vertirla sobre nosotros en esa cruz. Extiende tu copa a esa cruz y va a ser llena de la sangre de tu Señor, llena de justicia. Con cada gota de sangre, el Señor pagó tu deuda y el Señor pagó toda necesidad que tú puedas sufrir. Él nos llena espiritualmente. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios 5:18, no se embriaguen con vino, dice Pablo, en lo cual hay disolución, dice, antes bien, sean llenos del Espíritu. De eso tenemos que estar llenos, queridos. Por eso venimos a la Biblia, por eso nos congregamos, por eso la palabra del Señor es tan importante, porque en ella hay plenitud de gozo, porque la diestra del Señor está sentado nuestro Señor, en la diestra de Dios está sentado nuestro Señor, quien llena tu copa para siempre. Básate en la espiritualidad, llénate del Espíritu de Dios y tu copa estará siempre llena. Por eso, para todo aquel que mira a este rey, a este pastor, a este anfitrión, para todo aquel que recibido en la mesa, la copa está siempre rebosando, porque Cristo bebió la copa amarga del juicio.
Jesús también le dijo a su Padre en Mateo 26:39. Se postró sobre su rostro, dice la palabra, y cuando estaba orando, le dice al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea yo como quiero, sino como tú. Toda la injusticia que puedes ver en el mundo, todo el pecado, la maldad del mundo, la corrupción del mundo que representan nuestras copas, el Señor la tomó y la bebió hasta la última gota para darnos su copa llena a nosotros, llena de su sangre, llena de su justicia. Y también en Mateo 26:29 dice el Señor que cuando brinda con sus discípulos en la última cena, el Señor les dice a ellos: yo no voy a tomar más de este fruto de la vid, no voy a beber nunca más de este vino hasta aquel día, dice, cuando lo beba con cada uno de ustedes en el reino de mi Padre. Eso dice el Señor. Así es Jesús. Te extiende la invitación, rebosa tu copa para que el día de mañana celebres con Él, choques tu copa con Él físicamente, ya no por fe, sino por vista, diciendo: gracias, Señor, salud. Y vas a brindar en las bodas del Cordero. Tú puedes ser saciado espiritualmente el día de hoy. Tu fe debe ser alimentada el día de hoy, tal como dice David: aderezas mesas delante de mí, me unges con aceite, rebosas mi alma espiritualmente. Pero querido, querida, el día de mañana ya no va a ser solo por fe, será por vista, lo verás. Mientras tanto, debe ser saciado diariamente por la obra espiritual del Señor. Y solo para concluir, lo que vemos en este salmo es una gloriosa invitación y una bienvenida también para cada uno de nosotros. Justo hoy tenemos la bendición de dar bienvenidas, ¿cierto? A quienes vienen de Santiago, a quienes vienen también a reunirse con nosotros desde aquí en adelante. Eres bienvenido. Pero también el Señor te extiende diariamente esta invitación. En Jesús alcanzas tu lugar en esta mesa. En Jesús te puedes sentar en esta silla que dice reservado por gracia. Te puedes sentar ahí. Puedes llegar, puedes mirar a tus enemigos de frente y te sientas en paz. El anfitrión se encargará de protegerte y de darte lo necesario siempre. A eso eres invitado. Por lo tanto, también tienes lo necesario para subsistir. No dudes que el Señor va a proveer de todo lo necesario para ti. No solamente lo material, mejor todavía, lo espiritual. El Señor te dará todo lo necesario para subsistir. No lo que quieres, sino lo que necesitas. El Señor hará que tengas lo necesario para resistir el viento, para resistir la presencia de enemigos, incluso las pruebas que parezcan torturas. ¿Qué debes hacer? Aliméntate. El Señor te dice: siéntate, come, extiende tu copa, te voy a servir más siempre. Eso es lo único que debes hacer, querido. El mismo anfitrión ha preparado todo para glorificarse en medio de ti. Ha dispuesto todos sus medios eternos de gracia para que te alimentes. Usa los medios de gracia, usa la oración, usa la coinonía, usa la palabra del Señor, usa la congregación también. Úsalo, son medios, son distintos platillos que están en la mesa. Aliméntate de los medios de gracia que el Señor ha dispuesto para ti. No te aísles, no te sientes solo. No tomes tu silla y te alejes de la mesa y te sientes en una esquina. Ven a la mesa. Usa todos los medios que el Señor instituyó para que tú y yo seamos fortalecidos. Por lo tanto, aliméntate. El mismo anfitrión preparó todo, dispuso todos los medios para que seamos alimentados, para que nuestras mentes sean renovadas por su Espíritu, para que siempre estemos saciados de justicia y fortalecidos espiritualmente. Así te recibe hoy el Señor. Querido, querida, eres bienvenido. Bienvenido a esta comunidad del pacto. Bienvenido a esta mesa donde todos tenemos reservado nuestro asiento por pura gracia, por puro amor. Solo podemos decir gloria al Señor por esta invitación. Soli Deo gloria. Vamos a orar para dar gracias al Señor. Amado Padre Celestial, te damos hoy tantas gracias. Venimos, Señor, a adorarte el día de hoy y al recibir tu palabra también lo hacemos con acciones de gracias.
sabiendo que no hay nada en nosotros, no hay ningún mérito, no hay ninguna fuerza, Señor, que nos haga sentarnos por fuerza, por esfuerzo en esta mesa, sino que tú nos recibes. Tú dispusiste todo para nosotros. Tú enviaste lo más preciado para nuestro rescate, nuestro Señor Jesucristo. Tú enviaste a tu Hijo, Señor, y hoy queremos saciarnos de Él. Hoy queremos recibir toda bendición espiritual de Él. Por eso, Señor, extendemos nuestra copa, extendemos nuestra vida, Señor, vacía, para que tú la llenes, hoy, mañana y siempre. Fortalécenos, Señor, aliméntanos espiritualmente y que siempre, Señor, a través de tu Espíritu Santo, podamos tener esta comunión, podamos tener esta reunión contigo, Señor, y que tú siempre sacies nuestra alma. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.